se viene contenido de mejor calidad, bro, sí. Y qué mejor que presentarlo con un proyecto que para mí es el futuro. Me animo a decir que es el futuro. De la generación de ingresos pasivos, pero no solo con instrumentos financieros, inversiones y todas esas cosas aburridas que ya conocemos, sino que también vas a poder ganar ingreso pasivo con redes sociales, con una buena causa, sin que manipulen tu información porque está encriptada. Así que sí, en este video te quiero hablar de ellos, Biblos, con B de cripto. Bro, rompamos esa condenada intro de una vez, guacho. Sí, dejemos de joder. También medio como que les informo que todo el video no va a ser así, pues imposible resistir tanta manija durante 15 minutos, o sea, realmente ustedes no quieren eso. Vamos a lo importante, ¿qué es Biblos? Básicamente, Biblos es una plataforma que va a permitir tokenizar varios campos, ¿ok? Uno de estos campos sería, por ejemplo, las redes sociales. Ellos están buscando hacer un token que nosotros ya sabemos que es un token. Si no saben, la puta madre, o sea, enseñé por el culo todo. Un token es algo, un activo digital que te permite generar valor, ¿ok? Puede ser cualquier activo digital y en función a eso vos puedes empezar a generar y aportar valor de diferentes maneras, ¿ok? ¿Cómo lo van a hacer ellos? Yo mira, te blanqueo un poco cómo es el negocio de ellos. Nosotros ahora sabemos que está Facebook, que lo que le interesa a ellos es controlar tus datos, ¿ok? Y manipularte y de alguna forma que estés todo el tiempo conectado. Bueno, ¿ellos qué hacen? Primero que su contrato inteligente, su smart contract para la red social no contiene o no va a contener cosas que te vayan a perjudicar a vos, porque nosotros sabemos que Facebook y todas estas organizaciones centralizadas lo que buscan es generar rentabilidad a través de acaparar nuestra atención, y los chabones que tienen todos datos nuestros, tienen datos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en donde se te ocurra. Y esto es una locura porque ellos se jactan de hacer que la gente tenga su voz cuando en realidad están condicionando todos. Yo tengo un montón de casos de gente que banearon, como esta persona, Laje, que son cosas que son absurdas. Entonces, no caigamos en la falsa concepción de que las redes sociales son 100% pensamiento independiente de gente, porque no es así. Porque Twitter también baneó la cuenta de, por ejemplo, de este presidente, guacho, no sé el nombre, de Donald Trump. Lo baneó y listo, lo dejó afuera Donald Trump. Independientemente de si el chabón es un cerdo o lo que fuera, si es un degenerado, no, o sea, no importa lo que es ese chabón, lo que importa es que hay entes centralizados que ya están de alguna forma intentando cortar con algunas voces. Entonces ahí entran ellos, Biblos. ¿Qué hacen? Ellos te encriptan tu información para que nadie sepa de quién es esa información, ¿ok? Porque obviamente si ellos van a presentar un token rentable, un token que adquiera valor, ellos necesitan pensar su modelo de negocio. ¿Y cómo es su modelo de negocio? Es directamente, ellos agarran estos paquetes de datos que son los datos de los usuarios, pero los encriptan y se los dan de forma de alquiler a empresas que quieren pautar, como por ejemplo Coca-Cola, lo que fuera. Pero ¿qué es lo importante de eso? Que Coca-Cola nunca sabe quién sos vos. La diferenciadora de Facebook, que sabemos que vale tanto porque tiene publicidad eficiente, pero ¿qué pasa? Estamos entregando nuestra libertad, porque Coca-Cola ya tiene un perfil de todos nosotros, de todo, de lo que nos gusta en Facebook, de lo que nos gusta en Instagram, de lo que nos gusta en WhatsApp, porque está todo relacionado. Por eso se cayó Facebook hace poco, porque tienen todo un sistema que relaciona todo con todo y es una locura. Nos están intentando manosear el cerebro. Así que volvamos un poco a Biblos. Biblos, como les dije, es una plataforma que te permite generar ingreso pasivo desde un montón de alternativas. Y para eso te voy a llevar a la compu, porque me interesa que conozcas bien las webs y que leas y te informes antes de meterte en un proyecto. Pero como te digo, este proyecto me inspiró confianza, hablé con parte de su equipo y la verdad que son unos divinos los chabones. Así que vamos a la compu, guacho, antes de que me caliente. Y acá estamos, en su web, guacho. ¿Qué es lo primero que vemos en la web? Vamos a bajar un poco. Esto es un quilombo lo que estoy haciendo, no sé si va a salir bien o mal. Pero bueno. Esto, la web, ¿qué es lo que vemos acá? La parte del libro blanco, infografía. Bueno, esta gente tiene buena predisposición, ¿por qué? Porque son transparentes. Siempre cuando un mensaje es transparente, por lo menos vos sabés la realidad, o por lo menos como te lo están pintando ellos. Pero, como les digo, naveguemos un poco la web para ver la veracidad de esto, porque yo a simple vista, yo les digo, a mí me llegan un montón de propuestas de hacer review, de mi plataforma va a ser la que cambie el mundo, pero pocos realmente están planteando estas cosas realmente. ¿Y cómo lo avala este proyecto? Con esta web. Sinceramente, esta gente, no sé si es scam, no es scam, yo como le digo, tuve contacto con algunos desarrolladores, son gente de bien, por lo menos lo que me comunicaron, y las 2 horas que hablé con alguien.
porque hablé con 2 horas por Zoom con alguien de este proyecto, me introdujo todo y yo le digo, sin ser arrogante, muchas veces reconozco los scams, la gente mentirosa y todo por la práctica, porque me encuentro con esto todos los días. Entonces, bueno, ¿qué quiero mostrarles primero? El white paper. El white paper, acá ven, no lo voy a ver en detalle porque el tema del white paper es que está toda la información, pero de alguna forma necesito que ustedes la lean para trasladar las ideas, ¿ok? Para que ustedes puedan entender el proyecto. Yo te voy a explicar rápido, de forma dinámica, para ir a lo importante y que entiendan las ideas generales, que es lo importante. ¿Ven este cuadro? Que bueno, voy a tapar un poco la parte de acá abajo, pero lo importante de este cuadro es que te muestra todas las formas que tiene el ecosistema de generar ingreso pasivo. Porque como les digo, esta es una plataforma que te permite generar ingreso pasivo, pero es distinto a lo que se venía proponiendo en el mercado, porque nosotros sabemos que los instrumentos financieros hasta este momento te daban rentabilidad, ingreso pasivo. Ahora, gracias a la blockchain y todo esto, no solo da ingreso pasivo de instrumentos financieros, sino que también lo dan plataformas así, porque se mete la tecnología, se mete la inteligencia, se mete aportar valor desde otros puntos de vista. No hay solo un punto de vista, gente, no es solo el punto de vista de Facebook y dopamina, Instagram, no. Eso, yo les digo, en 5 años, Facebook murió. Si no se adaptaron, murieron. Porque va a estar todo en la blockchain y va a aparecer servicio, va a aparecer tecnología para sacarlos del mercado de ellos. Así que bueno, volviendo a lo mismo, acá te muestran cómo generan valor, cómo generan ingreso pasivo, cómo este ecosistema realmente tiene sentido y una cosa tiene que ver con la otra. Ahora, muy bien, volvamos un segundo a la web nuevamente. Y algo también que quiero mostrarles es el preciado token. Porque yo les hablé mucho de la plataforma y no les terminé de comentar qué implica el token de la plataforma, ¿ok? Va a ser el token nativo que permita utilizar la plataforma y por lo cual ustedes van a ganar a medida que utilizan las redes sociales, que obviamente lo están cuadrando todo como para lanzarlo lo antes posible. Yo les voy a ir adelantando un poco cómo viene el desarrollo de esto. Entonces quédate con esa idea importante. Vos vas a utilizar una red social y ganar el token nativo de ellos, que obviamente después vas a poder transaccionar por otra moneda o vas a poder apostar al proyecto, pues claramente, loco, o sea, esto es más alevoso imposible. Los tokens de las organizaciones y de los proyectos serían como comprar acciones de ese proyecto. Es como que hubiera comprado acciones, no sé, de Microsoft, de Apple cuando estaba arrancando. Bueno, en este mundo se dan esas oportunidades. Así que siempre asimilen el token con el valor de la acción. Y ellos deciden dividir su organización en tantos tokens porque es lo más conveniente para su proyecto, ¿ok? Así que vamos a ver un poco qué implican los tokens de ellos, los tokenomics, los famosos tokenomics, tío, de Ibiza, de todos estos lugares bien españoles de jamón de bellota. Pero venga, vamos un poco a ver los tokenomics, tío. Vamos acá a la web. Yo, como le digo, esta información es súper relevante. Yo les invito después a meterse a su web y analizarlo ustedes, porque si no hacemos un video de 80 minutos, guacho, y nos quedamos hablando acá para siempre de biblos. Lo importante es que ustedes sepan que estas plataformas existen y que hagan su investigación y saquen sus conclusiones. Así que volvemos y vamos directamente a lo que nos interesa, los tokens. Primero, acá podemos ver que podemos comprar el token, ¿ok? Si vamos al link de acá, comprar Biblo Token, vamos directamente a la página pp2bp2b.io. Che, guacho, le lleva un toque con el nombre de esta página, o sea, es un trabalenguas a la yankee. Bueno, pero lo importante es que acá van a poder hacer el trading de la cripto, ¿ok? Obviamente nos tenemos que hacer una cuenta y todo, eso los invito también a hacerlo ustedes, pero van a poder transaccionar la cripto libremente. Volvemos a la web que les quiero mostrar lo importante, los tokenomics, guacho, vamos a entender los tokenomics una vez. Entonces, acá, el token Biblo. ¿Qué dice? Es una unidad de cuenta fundamental en la red de Biblos. Es un token nativo que hemos diseñado explícitamente para facilitar las transacciones dentro de la plataforma. Como token nativo, los Biblos podrán comprarse o venderse en las principales bolsas de criptomonedas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ganamos el token usando la plataforma, la vendemos y la cambiamos por dólares, USDT, no sé, BNB, lo que se te ocurra, Shiba, si querés Shiba. Lo importante de esto es que no está listado en el medio, así que a mí me gusta todo esto, guacho, ¿qué crees que te diga? Entonces, ¿qué dice? Va a moverse el token en la Binance Smart Chain. ¿Por qué? Nosotros sabemos que es híbrida la Binance Smart Chain. No es ni centralizada ni descentralizada, es híbrida. Procesa muchos datos centralizadamente y lo manda al bloque descentralizado en bloques. Punto. Así funciona. Y eso le hace que sea muy barata. Así que para mí optaron bien por ponerla en la Binance Smart Chain. Suministro 3.000 millones, ¿ok?
tiene sentido, no tiene tan poca lógica. Veamos proyectos como Cardano, que también tiene una guasada de tokens. Veamos Shiba, bueno, Shiba no lo veamos porque es una guarangada. Yo no sé, el tema de Shiba, la verdad que no lo termino de comprender. Está bien, tiene swap, tiene no sé qué, pero todo el mundo puede hacer eso, guacho. Está el código en GitHub. Así que vamos de vuelta. Entonces, 3.000 millones. Precio de la emisión es un biblo por 0,0009 centavos de dólar la fracción. Y bueno, más información importante, que tiene 18 decimales y que es quemable, ¿ok? Que se le van a hacer burn. Asignación de los tokens. Esto es lo interesante, ¿ok? Porque vos, a partir de cuando ves los tokenomics, que justamente estos tokenomics están avalados por el audit del smart contract, así que todo hace sentido, ¿ok? Todo se relaciona. Entonces, ¿qué dicen los tokenomics estos? Dicen que de todo el 100%, el 60% va a ser para liquidez y recompensas. Eso está muy bien porque siempre tiene que haber liquidez para que funcionen las plataformas. Esto me parece que está muy bien. 20% para los fundadores. Piensen, gente, ¿por qué digo que huele algo bueno? Porque arrancan el proyecto diciendo, che loco, el 20% para nosotros, no dicen el 50, el 60, y podrían decirlo. Hay proyectos que arrancan con financiación privada, que arrancan y dicen, che loco, el 70% de los tokens son de nosotros dos, guacho. Y eso, salí de ese sistema, pues ahí hay dos ballenas enfrente de tu cara. Así que acá 20% y bueno, después los detalles, principales colaboradores, marketing, promoción, bla, bla, bla. Entonces, acá vemos porcentualmente cómo está compuesto. Así, porque como les digo, es lo más transparente posible. La hoja de ruta también se las invito a pasar a ver porque es algo importante. Pero bueno, yo voy a intentar ya el próximo video que sea con la plataforma avanzada, ¿ok? Así nos vamos empapando un poco en este nuevo mundo de las redes sociales, pero en la blockchain también. Medio como para finalizar, ¿qué les quiero contar sobre el audit? Porque el audit es lo más importante de todo. El audit es lo que hace que realmente el smart contract haya estado auditado por una empresa real. Por eso le digo que invirtieron dinero en esto, no es joda, porque yo conozco a Sion.dev, son los que los auditaron, son una empresa de Suiza. Nosotros sabemos cómo Suiza, volatility alto. Esta gente se gastó por lo menos 100 lucas verdes en este proyecto. Y es muy raro que un scam arranque con 100 lucas verdes, ¿ok? Porque los scams por lo general son tres informáticos que se juntan $5.000 y se roban 5 millones de dólares. Esta gente, como les digo, bien intencionada, la verdad que a mí me compartieron seguridad y lo más importante de todo el eje de siempre de estos videos es esto que te comento. Vos vas a volverte un as de generar ingreso pasivo para vos y no solo eso, porque lo importante es que descubras tu lugar en la blockchain, porque este nuevo mundo va a resolver toda la problemática que quedó sin resolver de la humanidad. Así que quédate tranquilo que si aprendés de este nuevo mundo vas a tener un futuro más próspero y prometedor, porque todavía hay muy poca gente en este mundo y todavía la gente no entiende los conceptos técnicos. Para eso, y ahora meto un pequeño chivo, estamos lanzando 5 cursos en una nueva plataforma que se presenta como el Netflix de las cripto. Son la gente de Crypto.com, que yo estoy trabajando con ellos 24/7, venimos hace 2 meses trabajando en conjunto para hacer el próximo Netflix de cripto. ¿Qué implica esto? Implica que vos tengas una plataforma de entretenimiento en la cual vas a aprender, porque Netflix nosotros sabemos que es malo. Netflix vos lo ves y el tipo mismo es una locura. El tipo mismo dijo, ¿saben cuál es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es el sueño de la gente. Nosotros estamos con nuestros informáticos haciendo que la gente no duerma. Así que vean siempre la misión de cada proyecto porque ahí van a ver las intenciones. Así que sin más, gente, no les vendo nada más quiero decirles que estén atentos en Instagram porque los cupos van a ser limitados y la primera persona que llegue se lleva el cupo. Yo soy liberal, loco, trato a todos por igual, no va a haber nadie con privilegio. Pero te aseguro que por una suma módica vos vas a entender muchísimo sobre estos 5 cursos que vamos a lanzar. Así que sin más, me despido antes diciéndote que el sorteo de la beca del Axie Infinity sigue vigente para el 1 de diciembre. Si querés participar, bro, sis, o lo que esté viendo, si está viendo un bot y dice que quiero participar porque me gustaría hacer un becado, entonces tienes que escribir, mi amigo bot, tienes que escribir, dame esa beca, bro, y enviarlo y esperar a que con el azar te toque a ti. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, bro, sis. Sigamos con el acuerdo de siempre. Si te gusta el final, guacho, de alguna forma suscribite porque yo no sé qué hacer en los finales. Creo que se me están acabando las ideas, me está por explotar la cabeza, se me está poniendo amarillo el pelo de tanta explosión mental. Muchísimas gracias por ser parte de este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo, papá, mamá. Te despide acá tu cripto, bro. Hasta luego, guacho.